Historia Sagrada, tema 24, la vuelta del exilio. El imperio neobabilónico cayó de forma sorprendentemente rápida. Nabucodonosor II murió y las cosas empezaron a ponerse difíciles en Babilonia porque había muchas revueltas. Y sobre todo revueltas con problemas religiosos. La subida al trono de Nabónido, hijo de una importante sacerdotisa de Sin, la luna, que por cierto es un dios masculino, era sacerdotisa en Harán, donde, ¿acordáis que en Harán es de donde Abraham, desde donde Abraham había partido para la tierra prometida un milenio antes, ¿no? Pero este Harán era un lugar relacionado con el culto al dios Sin, que es la luna. Pues bien, Nabónido, su madre, era sacerdotisa de esta divinidad y Nabónido mismo quiso fomentar mucho eso. Eso hizo que en Babilonia él pues tuviera ya problemas porque el clero de Marduk, que era poderosísimo y que era el dios principal de Babilonia, pues estaba irritado contra él. La irritación subió de punto cuando Nabónido se fue de Babilonia a vivir largos años en un oasis lejos de la ciudad, al norte de Arabia, porque parece ser que desde allí tenía una capacidad mayor para dominar aquella frontera, pero también porque quería alejarse del ambiente sobrecargado por el culto de Marduk que le impedía desarrollar aquel culto a la luna que él quería mantener. Mientras tanto, la salida de Nabónido hizo que no se pudiera celebrar el Festival de Año Nuevo y que por tanto el culto de Babilonia estuviera como suspendido y estuviera en una situación difícil. Sin el culto de Año Nuevo, ellos tenían la sensación de que les faltaba la renovación necesaria, ¿no? Y en el culto de Año Nuevo el rey era imprescindible. Pero bien, Nabónido se fue, dejó como regente a Baltasar y mientras tanto ya los medos presionaban por el norte, dominando toda la alta Mesopotamia, toda la parte del norte de Mesopotamia, que es también lo más alto porque desde allí descienden los ríos hacia el mar en el sur, los ríos Tigris y Éufrates en concreto. Bueno, pues desde la alta Mesopotamia ya presionaban los medos y también el rey Ciro, que era persa, pero que se había hecho, primero era vasallo de los medos, pero luego después se hizo con el imperio, y porque venció a su suegro Ciáxares, rey de los medos, y él se quedó entonces pues como rey de Media, de Persia, de lo que actualmente es Irán. Se quedó como dueño de esa parte. Amplió su reino hacia el este y amplió su reino también hacia el oeste, pero siempre en el oeste por el norte de Mesopotamia. En Babilonia, mientras tanto, las cosas ya hemos dicho que no iban bien. En el libro de Daniel se cuenta que Nabucodonosor vivió como un animal muchos años. Se había vuelto como una de las fieras de la tierra por su soberbia y vivió, por tanto, dice la Biblia, que como un animal. Eso puede ser un eco de las leyendas que corrieran en Babilonia cuando se afirmó que Nabónido
se había ido de la ciudad a un lugar salvaje. Bien, pues confundir los reyes Nabónido y Nabucodonosor, confundir el irse al desierto con volverse como las bestias del campo, pues era relativamente fácil. Y sobre todo si se quería desprestigiar a uno y a otro de los reyes. Tenemos aquí, sin duda, como digo, un recuerdo de la ausencia de Nabónido, de la capital. También en el libro de Daniel se recuerda que el rey Baltasar era el que gobernaba. El rey no era tal rey, porque Baltasar era solo regente. Sin embargo, la Biblia lo presenta como rey y lo presenta incluso como sacrílego cuando utiliza los vasos sagrados del templo para sus banquetes. El autor del libro de Daniel arma un buen batiburrillo de ideas, pero deja bastante claro que él quiere hablar de otra cosa, que no quiere hablar sencillamente de historia, sino que quiere dejar sentado una serie de principios, como el de que Dios es el que gobierna la historia, como es el que lleva adelante toda la historia del mundo, y por eso está por encima de Nabucodonosor, de Nabónido, de Baltasar y de todos los reyes. El año 539 a.C., la presión de los medos era ya muy fuerte. Por el norte, Ciro estaba ya atacando seriamente a la parte oriental de Babilonia y Nabónido volvió a Babilonia para intentar parar las cosas. Pero Ciro venció a Nabónido en el lugar llamado Zipar, y entonces, después de esa victoria, le quedó abierto el camino, tanto más cuanto que Babilonia le abrió las puertas como libertador. Ciro entró en Babilonia, ya digo, como libertador, no como conquistador. La gente salió a saludarlo, porque Ciro llevaba en su programa, no existían los programas electorales como hoy día, pero sí la gente sabía cuál era la mentalidad del rey que llegaba y lo que pretendía. Pues el rey Ciro pretendía claramente y llevaba en su idea el ser tolerante. Y por eso y sobre todo religiosamente, por eso cuando llegó a Babilonia, él restaura el culto de Marduk. Pero por otra parte, deja que los pueblos vuelvan a sus lugares de origen, aquellas gentes que habían sido deportadas por Nabucodonosor, y no reprime ninguna de las formas religiosas y culturales de su imperio. Ciro dividió el país en satrapías gobernadas por sátrapas, gobernadores que estaban directamente sometidos al rey. Es curioso porque por una parte el sátrapa tenía bastante independencia, incluso había guerra a veces entre unos sátrapas y otros, pero el sátrapa dependía en definitiva administrativamente del rey, que lo tenía bastante vigilado, dicho sea de paso. Había unos espías que se llamaban los ojos y los oídos del rey, que circulaban por todo el imperio. Una de las consecuencias, fue precisamente que se impuso la lengua aramea para el gobierno, para la administración. Además de la lengua aramea, se utilizaba también el persa y el elamita. Pero en la parte occidental del imperio fue el arameo el idioma que triunfó. Por esta época, los judíos empiezan a olvidar en el habla normal el hebreo y empiezan a hablar arameo. Eso obligó a traducir la Biblia al arameo. La traducción de la Biblia al arameo se llama el Targum. El Targum, cuando te oiga alguna vez que te dicen, pues el Targum dice, pues el Targum es la traducción de la Biblia hebrea al arameo. Una traducción que además es parafráctica, es decir, que desarrolla, que a veces añade cosas, que mete comentarios, a veces muy largos,
a veces apenas una palabrita, pero siempre en clave interpretativa del texto hebreo. Una de las consecuencias de la tolerancia persa fue permitir que en los diversos pueblos pues pudiesen reconstruir sus santuarios y reanudar el culto a sus dioses. Ciro comenzó por restablecer en Babilonia el culto a Marduk y a los judíos les permitió volver a Palestina, reedificar el templo de Jerusalén. Más aún, Ciro lo presenta como algo que sale de su voluntad propia, no es un permiso que da, sino una orden. Ciro quiere que se reconstruya el templo, manda a los judíos que vayan a su tierra y reconstruyan su templo. El libro de las Crónicas y el libro de Esdras nos transmiten el llamado Edicto de Ciro y nos lo transmiten en una doble versión. En segundo Crónica y 36-23 y en Esdras 1-2-4. Del cilindro de Ciro, un cilindro en el cual se ha conservado, ¿no? Es una pieza de arcilla, lo ponemos aquí un momentillo y ahora comentamos. Eso es el cilindro de Ciro, una pieza de arcilla, es que tiene un tamaño, no sé cuánto diría, algo más de 1 metro, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es una pieza de arcilla escrita en lengua acadia, con caracteres cuneiformes del siglo VI a.C. En ese cilindro que se encontró en las ruinas de Babilonia, se cuenta que Ciro legitima su conquista y toma medidas para ganarse el favor de sus nuevos súbditos. Este cilindro se considera una confirmación del edicto de Ciro que nos transmite la Biblia. De ese cilindro voy a destacar algunos párrafos. Marduk, por el hecho de que los santuarios de sus lugares estaban en ruina y los habitantes de Sumer y Akkad eran como muertos, contuvo su pasión, su cólera, dominó y tuvo piedad de ellos. Escudriñó, examinó todos los países y buscó un príncipe recto, deseo de su corazón. Cogió en su mano a Ciro, rey de Aram, de Ashán. Veis que es el dios Marduk el que elige a Ciro. Ahora veremos cómo la Biblia transforma la cosa en que es Yahvé el que elige a Ciro. Bueno, pues Marduk cogió en su mano a Ciro, rey de Ashán, pronunció su nombre, lo exaltó para soberanía sobre la totalidad, sometió a sus pies el país de Gutium, a todos los medos, guardó con derecho y justicia a los cabezas negras, es decir, los humanos, que había conquistado con sus manos. Marduk, el gran señor, el que cuida de su gente, vio con alegría sus buenas acciones y su recto corazón. Le ordenó ir a Babilonia, caminó a su lado como amigo y compañero. Veis que el texto está claramente escrito por el clero de Marduk, que atribuye a la divinidad la llegada de este príncipe benévolo que va a ser bueno para todos. Pero fijaros lo que dice la Biblia. Esto dice el Señor a su ungido, a su Mesías. Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro. Yo lo he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas, para que los portales no se cierren. Yo iré delante de ti allanando señoríos, destruiré las puertas de bronce, arrancaré los cerrojos de hierro, te daré los tesoros ocultos, las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre. Te di un título de honor, aunque tú no me conocías. ¿Sí? Si los sacerdotes de Marduk habían atribuido a Marduk esa acción y esas
salvación que trae Ciro, la Biblia nos recordará que los dioses falsos no salvan, que el que salva es Yahvé. Y por tanto, que el triunfo de Marduk, o sea, que el triunfo de Ciro es el triunfo en definitiva del Señor, que es el que manda y el que organiza los tiempos y trae a las personas que hacen falta para salvar a su pueblo. Consecuencias religiosas del exilio. Aquí podríamos dedicar un poco de rato a mirar un poco atrás. ¿Qué consecuencias tuvo el exilio para la religión de los israelitas? La religión en Israel cambió profundamente. Ya no fue lo que era antes. Habían cambiado muchas cosas importantes para la religión. No había rey. El templo estaba destruido. Los sacerdotes no podían ejercer sus funciones litúrgicas. Israel no era independiente. No tenía tierra. ¿Cómo seguir creyendo que Yahvé era su Dios? ¿Cómo relacionarse con Él en todo caso? Bueno, pues hubo tres grupos de personas que reflexionaron sobre estas realidades. Los sacerdotes, los profetas y los sabios. Los profetas, sin embargo, fueron desapareciendo poco a poco. Los sabios se fueron convirtiendo en comentaristas de la legislación escrita. Y todos estaban convencidos de que Dios, lejos de ser débil ante los dioses de Babilonia, que habían aparecido como vencedores, es el único creador del universo. Ya hablábamos en el tema anterior de que la doctrina de la creación nace precisamente en este contexto. Dios es el único Señor, es el creador, es el único Dios, que ha castigado a su pueblo, pero que un día lo restaurará. Crece en importancia la función de los sacerdotes, pero como intérprete de la ley, que será comentada luego por los sabios, por los escribas. Los escribas codificarán la ley y van sustituyendo progresivamente a los sacerdotes en esta tarea. Y los sacerdotes van asumiendo las funciones de gobierno de la comunidad. Veis que se produce un desplazamiento de funciones. La dura realidad del destierro lleva a preguntarse por la justicia de Dios, de la idea de retribución colectiva. La idea que se tenía era Dios salva y castiga a su pueblo, al pueblo entero. El pueblo forma una unidad. Pues de esa idea de salvación o castigo colectivo, esa idea de responsabilidad colectiva, se pasa a la idea de responsabilidad individual. La retribución personal. En eso el profeta Ezequiel pues tendrá una importancia muy grande. Y de ahí se pasará a la pregunta angustiosa por el sufrimiento del inocente. Si Dios es el Dios justo, ¿cómo es que los inocentes sufren? Y esa pregunta aparece de una manera o de otra con mucha fuerza en varios libros de la Biblia. Principalmente desde un punto de vista individual aparece en el libro de Job, y desde un punto de vista también colectivo, porque se habla de por qué la opresión de los pueblos aparece en el libro de Habacuc. También en el Eclesiastés, aunque en el Eclesiastés aparece bajo una cierta capa de escepticismo. ¿Quién sabe, no? Simultáneamente, en Jerusalén se fue convirtiendo en el centro ideal para todas las tribus dispersas de Israel. A Jerusalén se volvían todas las miradas como punto de identificación, como esperanza de unidad. La nostalgia de Jerusalén se convirtió poco a poco en la nostalgia de una restauración de los tiempos finales, una restauración escatológica que supera las circunstancias normales de la vida. El libro de Esdras dice:
Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Esa proclamación que afecta, como veis, a Judá y a Benjamín, las dos tribus del antiguo reino de Judá. ¿Por qué? Porque las otras 10 tribus de alguna manera se habían diluido. No se tienen ya en consideración. Sin embargo, lo natural es que aquellas otras 10 tribus en realidad se hubieran integrado en lo que ya no son tribus de Judá y Benjamín, sino que es realmente el pueblo judío, que abarca idealmente lo que fueron las 12 tribus. Después de diluirse por todos los pueblos, pues tienen una conciencia de pueblo que la van a mantener, como dijimos en la clase anterior, gracias a algunas instituciones como son la sinagoga y sobre todo gracias a la ley. No sabemos cuántos israelitas volvieron de Babilonia a Judá. Debieron ser pocos y en pequeñas oleadas. Sin embargo, lograron imponerse a los residentes en el país. Cuando llegaron a Palestina, iban llegando oleadas, llegaba gente. Fue muy parecido a lo que ha sucedido en los tiempos modernos. Muy parecido. Los judíos en los tiempos modernos empezaron a desplazarse hacia Palestina ya en época del tiempo del Imperio Turco, fueron a formar allí pequeñas colonias. Y luego cuando llegaron los ingleses y dominaron Palestina, fue aumentando mucho el número de judíos que se trasladaban a Palestina, sobre todo después de la declaración Balfour, por la cual se constituía a Palestina como el hogar para los judíos. Eso ha sido en los tiempos modernos, hasta que ya se formó el Estado judío moderno. Pues en los tiempos antiguos pasó igual. En pequeñas oleadas, a partir del edicto de Ciro, fueron volviendo a Palestina, se fueron estableciendo allí, y allí pues fueron mal recibidos por los pocos que quedaban. Pensar que los que volvían, decían, a su casa, y los que estaban allí decían, oye, estos son unos ocupas, estos vienen a nuestra casa, los que estamos aquí, ¿no? Pero los que llegaban eran más listos, habían evolucionado, sabían más, de alguna manera pues tenían más medios, tenían además el amparo del poder. Y claro, pues el conflicto con los que estaban allí presentes fue inevitable. Sin embargo, lograron imponerse. Algunos autores, basándose en Esdras, en el libro de Esdras, calculan que los que volvieron en total estarían entre 35 y 40.000 personas, ¿no? Pero es muy difícil saberlo. Es verdad que hay listas en el libro de Esdras, pero esas listas están hechas bastante tarde y están hechas cuando todos los habitantes importantes de Jerusalén y de Judá quieren decir que son descendientes de los que volvieron del destierro. Por tanto, las listas no son muy de fiar, ¿no? Todos buscan antepasados de los que volvieron del destierro, y cuando el escriba está haciendo la lista, dicen, oye, que te has olvidado de mi familia, y lo tienen que meter allí, ¿no? En la lista. No tenemos un documento que nos diga realmente, que nos haga saber históricamente, con certeza, quiénes son los que volvieron y cuántos fueron. Lo que pasa es que también la memoria fue idealista, ¿no? Se pensó que habían vuelto pues, todo el pueblo. No volvieron los que habían triunfado en Babilonia. Los que tenían una buena tienda en Babilonia o los que tenían un buen banco en Babilonia se quedaron en Babilonia. ¿Quiénes volvieron entonces? Pues volvieron pues, la gente más sencilla, la gente que
luego se hablará de ellos como del resto de Israel. Volvieron los pobres del Señor. ¿eh? Eh, y volvían con el entusiasmo de crear un país nuevo, ¿no? Pero se encontraron con la dura realidad de que todo estaba árido, de que todo estaba destruido, de que los habitantes que quedaban allí o con los que se encontraban eran hostiles. Hay que comprender que los residentes en Judea, ya lo hemos dicho antes, no podían ver con buenos ojos la llegada de los repatriados, porque traían costumbres nuevas, traían pretensiones de dominio, ¿eh? Eran verdaderos invasores. Pero además estamos hablando no de un terreno muy grande. El territorio que se colonizó con la vuelta de los desterrados fue pequeñísimo, unos 2000 kilómetros cuadrados en torno a Jerusalén, menos que una provincia española, ¿no? Bastante menos que la provincia de Jaén, ¿no? Eh, Algunos hablan de que sería más o menos algo así como un término municipal grande, el de Andújar o el de Jaén, ¿no? Digo para los que estamos aquí. Son 2000 metros cuadrados, 2000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es decir, un terreno poco, pequeño, ¿no? Como gobernante vino un príncipe de la familia de David, que tal vez era hijo del rey, hijo de Jeconías. Si es el mismo Senasar, llamado Sesbasar, que aparece en alguna genealogía. Pero este señor no pudo rehacer más que los fundamentos del templo, porque no había medios para llevarlo a cabo. No había piedra, no había madera, no había materiales de construcción. Y en estos años surgen algunos profetas interesantes. Surge sobre todo un grupo de profetas al que conocemos como tercer Isaías. El tercer Isaías no es un profeta, es un grupo de profetas. La temática de estos profetas es algo distinta de la del maestro, pues tienen una tónica algo más pesimista, porque ellos han controlado ya, se han dado cuenta de la dura realidad con la que se habían encontrado los repatriados. Lucharon contra el desánimo, lucharon contra la idolatría, lucharon contra la pérdida de identidad, lucharon contra las divisiones, insistieron en la apertura de la salvación a todas las naciones, que se apartaran del mal. Este grupo era de tendencia más bien universalista. Y abrieron al pueblo a una esperanza de la creación de un pueblo nuevo, definitivo, que llegará tras los últimos días, tras la restauración de los últimos tiempos. Mientras tanto, un nuevo gobernador llamado Zorobabel vino a Palestina. Zorobabel también era de sangre real, también era nieto de Jeconías y parece que el rey de Persia, que ahora era Darío I, quería establecer reyes vasallos, que mantuvieran las costumbres, que mantuvieran la religión, pero que pagaran los tributos y fueran vasallos, en definitiva, estuvieran dominados por el rey de Persia. Entonces, parece que quizás mandó a Zorobabel con esa idea. Pero los sacerdotes de Jerusalén no estaban dispuestos a repetir la experiencia monárquica y habían descubierto las ventajas de gobernar ellos, claro, y de ser un pequeño país. Por eso, a pesar de las esperanzas que se pusieron en Zorobabel y en Josué, el sumo sacerdote,
Los profetas Ageo y Zacarías habían puesto mucha esperanza en ellos. Al final, solo quedó en el poder Josué, el sumo sacerdote. O sea, la esperanza monárquica se diluyó y Palestina, Judea, en definitiva, se quedó como un reino teocrático. Gobernaban los sacerdotes en nombre de Yahvé. Algunos, sin embargo, piensan que no, que es que Zorobabel pretendió proclamarse rey y los enviados del rey de Persia se la arreglaron para quitarlo de en medio oportunamente. El caso es que de Zorobabel se habla en algunas ocasiones con mucho entusiasmo, pero luego desaparece totalmente. El profeta Ageo protestó porque los judíos nunca encontraban tiempo para edificar el templo. Los desastres naturales de la sequía se interpretaron como consecuencia de la falta de interés por el templo. Finalmente el templo fue reconstruido gracias a Josué y Zorobabel. Ahora, esta reconstrucción se hizo con muchas dificultades. Primero hubo que tener en cuenta la oposición de los pueblos de alrededor, tanto que se llegó a hablar luego al final, en la época de Nehemías, se llegó a hablar de que la reconstrucción de las murallas de Jerusalén se hizo teniendo en una mano la espada y en otro lado la paleta para el cemento, para el argamasa, ¿no? Y para el cemento. En este tiempo desaparecieron los reinos de Edom y de Moab por las presiones de los árabes que fueron ocupando sus territorios. Los amonitas ocupaban gran parte de la actual Jordania y al final del tiempo ya estaban instalados los nabateos, que eran árabes del sur, que sin embargo se habían trasladado a la región de Jordania y de Siria y pusieron su capital en Petra, esa ciudad que ahora van todos los turistas, pero que fue una ciudad perdida durante siglos y siglos, hasta que, sobre todo para los desconocida totalmente, para Occidente, ¿no? Hasta que uno con mucha habilidad y bueno, con muchas dificultades, jugándose la vida, logró llegar y ver aquella maravilla de los restos de Petra. Bueno, pues esa Petra era la capital de los nabateos que empezaban a crecer por aquella región. Aparece por esta época también el concepto de los samaritanos. Los samaritanos eran los descendientes de los antiguos habitantes del reino de Israel que no habían sido deportados, pero mezclados con las gentes que los asirios habían traído de otros lugares. Por tanto, eran gente que no tenían raza pura. Por otra parte, los que vinieron quisieron tener la religión de Yahvé porque consideraban que Yahvé era el rey de aquella, el Dios de aquella tierra. Y también por la religiosidad tenía algo de judía y algo, o sea, algo de israelita y algo de no israelita. Total, que los judíos no sé, los veían como gente que no tenía las ideas claras y que no tenían la sangre clara tampoco y que eran despreciables y que se produjo un choque religioso, cultural y racial con ellos. Y por eso los samaritanos permanecieron como despreciados para siempre, ¿no? Junto a los judíos. En la época del Señor estaba muy vivo el conflicto entre judíos y samaritanos. En el periodo persa destacaron algunos profetas importantes. Periodo persa es todo este periodo de la vuelta del exilio. Destacaron Ageo, destacó también Zacarías. Zacarías es un libro grande. Zacarías está entre los profetas menores, pero es casi un profeta mayor por el tamaño del libro. Y además es un libro muy compuesto, ¿no? El libro de Zacarías. Por lo menos hay 2 profetas
en el libro de Zacarías. Y luego finalmente el libro de Malaquías, ¿eh? Que algunos dicen que Malaquías es simplemente un capítulo del libro de Zacarías. Pero bueno, se independizó probablemente para mantener el número de los 12 profetas. Y se vio como un profeta distinto. A ver, que tengo esto más puesto. De Esdras y Nehemías. En este periodo destacaron dos personajes que protagonizan sendos libros: Esdras y Nehemías. Empiezo por el segundo, por Nehemías. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, es decir, un funcionario de la corte del rey Artajerjes que pidió al rey permiso para visitar el país de sus padres y reconstruir las murallas de Jerusalén. Su actividad, llevada a cabo entre los años 445 a 433, encontró dura oposición en los samaritanos, que no querían que se reconstruyeran las murallas de Jerusalén por temor a que Judá adquiriera demasiada importancia en la región. Ya he dicho antes la frase que se hizo famosa: con una mano trabajaban y con la otra empuñaban el arma. La traducción queda desvaída. La frase, en una mano la paleta del albañil y en otra mano la espada para defenderse, ¿no? Es decir, mientras que iban construyendo, los otros iban destruyendo. Pero ellos construyeron más deprisa y al final reconstruyeron la muralla. Según el trabajo, a pesar de todo, se realizó en un tiempo récord de 52 días. Algunos dicen que no pudo ser en tan poco tiempo, que tuvo que ser más. Nehemías decretó que se llevara a cabo la repoblación de la capital, invitando a ir a ella a los habitantes de los lugares cercanos. Es lo que se llamó el sinecismo de Jerusalén. Esa palabra sinecismo es un cultismo apoyado en el griego, no está en el diccionario de la lengua española. Viene a significar repoblación. Es decir, la idea es coger a la gente y juntarla en un mismo lugar. Bueno, se produjo la repoblación de Jerusalén. Por otra parte, Nehemías se dio cuenta de que había una crisis económica muy profunda porque los bienes se habían acumulado en muy pocas manos, había un problema de deudas espantoso, y entonces obligó a condonar deudas. Se reformaron los impuestos para hacerlos más justos, y sabemos que de esta época data la primera moneda israelita que conocemos. Lamentablemente no la he podido encontrar en internet, que es donde se buscan todas las cosas. Pero de esta época de Nehemías es la primera moneda israelita que conocemos. Después, entonces antes no había monedas, pues no. Los metales se vendían al peso. Se usaban metales para pagar. Se metalizó la economía desde muy, muy antiguo. Ya en la época de Abraham se pagaba con metales, ¿no? Pero no se hacían monedas a la manera que luego ya se hicieron con un peso determinado y avalada por una emisora estatal, ¿no? De las primeras monedas de Palestina aparecen en el siglo V, IV antes de Cristo. Cuando hizo toda esta obra de restauración material, de restauración sociológica, de restauración económica, Nehemías
volvió a Susa. Susa es la capital de los persas. Y luego, no sabemos por qué, volvió otra vez a Jerusalén. Y allí se encontró con que muchas cosas habían vuelto a situaciones anteriores y casi había que empezar de nuevo. Pero él, de nuevo, actuó con eficacia. Hizo salir del templo a todos los extranjeros que se habían instalado allí, prohibió los matrimonios mixtos, es decir, los matrimonios entre judíos y no judías, obligó a cumplir el sábado estrictamente y rechazó la colaboración de los samaritanos. Es decir, fue una política identitaria, ¿no? Fue una política xenófoba que rechazaba a los extranjeros, pero que daba identidad al pueblo. No sabemos más de este personaje. Sus hechos los conocemos gracias al libro que se nos ha transmitido con su nombre, que algunas partes se presentan como partes de un cuaderno personal de Nehemías, como un diario de Nehemías. Está redactada en primera persona. Pero fue un personaje que ciertamente tuvo mucha importancia para la restauración de Israel. Aquello que había quedado desolado y a donde habían vuelto algunos, pues él ya le pone orden. Pero hay otro personaje también muy importante que es Esdras. Esdras era un sacerdote judío que también tenía un cargo importante en la corte persa. El rey de Persia le encargó que fuera a Palestina, sobre todo para restaurar bien el culto y para poner en vigencia la ley de Moisés. Llegado a Jerusalén con un contingente de judíos que se acercaba a las 5.000 personas, promulgó la ley de Moisés en una lectura pública y después celebró la fiesta de los tabernáculos. Los judíos, con el paso del tiempo, han ido dándole cada vez más importancia a Esdras. Se le consideran un segundo Moisés. Según el libro apócrifo llamado Cuarto Libro de Esdras, en el capítulo 14, nos cuenta cómo Esdras reescribió por inspiración divina todo el Pentateuco y escribió también muchos libros secretos. Evidentemente esto es leyenda, esto se transmite así, pero alguna función importante debió de tener Esdras con respecto a la codificación del Pentateuco. Si es que Esdras realmente es una figura histórica tal cual se nos ha transmitido. Por esta época se iba cerrando el canon de la Sagrada Escritura. Ya había Biblia, empezaba a haber Biblia. La mayoría de los libros de la Sagrada Escritura iban alcanzando su estado definitivo. Gracias a Esdras se nos dice, y según toda la tradición de Israel, al volver del exilio, el judaísmo llegó a su madurez religiosa. La religión de Israel alcanza su madurez como judaísmo gracias a Esdras. Pero el centro de la ley se desplaza del culto a la ley. Es decir, el centro religioso para los israelitas, el centro de la religión israelita va pasando del culto a la ley. Sin embargo, es curioso, en esta época pudo restaurarse el culto. Como no eran una nación independiente, el poder político perdió importancia a los ojos de los que tenían una vivencia religiosa. Y lo más importante pasó a ser la religión. Estuvo por encima del poder, que en definitiva tampoco lo controlaban los israelitas, lo controlaban los extranjeros, en aquel tiempo los persas, luego los griegos y luego ya los romanos.
Quería decir algo sobre los libros de Esdras. De Esdras hay libros canónicos y libros apócrifos. Quizás sea bueno que nos fijemos en lo siguiente. En la traducción griega de la Biblia encontramos dos libros de Esdras. Esdras A y Esdras B. Alfa y beta. O sea, Esdras 1 y Esdras 2. Esos dos libros en la tradición latina adquieren nuevos nombres. El que llamaban primero o tercero de Esdras, o sea, el que llamaban primero de Esdras, en la tradición latina, en la Vulgata, se llamó tercer libro de Esdras y se consideró apócrifo. Mientras que Esdras beta, en la tradición latina, se consideró como dos libros. Libro de Esdras y libros de Nehemías, y esos dos sí se consideraron canónicos. Además de eso, en la tradición latina se mantuvo un cuarto libro de Esdras, que es apócrifo y que os he citado hace un momentillo a raíz de contar cómo en ese libro apócrifo, en el legendario, pues se cuenta cómo Esdras tuvo inspiraciones muy especiales y pudo dictar por inspiración de nuevo todo el Pentateuco. En los apuntes he puesto este pequeño esquema que es muy sencillo. Fijaros, Septuaginta, Vulgata. La Septuaginta tiene dos libros, Esdras Alfa y Esdras Beta. Esdras Alfa en la Vulgata se llama tercero de Esdras y es un libro apócrifo. Se pone al final de la Biblia y tal. No se considera canónico. Esdras Beta es la suma de los libros de Esdras y Nehemías, que son canónicos, que también se llaman a veces primero de Esdras y segundo de Esdras. Y finalmente está el cuarto de Esdras, que aparece solo en la Vulgata como libro apócrifo, fuera ya de los libros canónicos. Este cuadro simplifica mucho la cuestión, pero creo que aclara la idea bastante. Es muy difícil aclararse con todo esto. Si vosotros encontráis el primer libro de Esdras, que sepáis que es un libro apócrifo. Si os dicen el tercer libro de Esdras, es el mismo que el primero de Esdras, y es un libro apócrifo. Si os dicen el segundo libro de Esdras, que sepáis que es la suma de Esdras y Nehemías o solo Nehemías. Y además el cuarto libro de Esdras es un libro apócrifo que se ponía a veces en apéndice en la Vulgata. Quedaros bien con esta clasificación, que no la vais a encontrar con facilidad y que sin embargo, como veis, tampoco es tan complicada. Bueno, ¿cuáles son las grandes ideas religiosas ya de la restauración? Bueno, pues las grandes ideas de la restauración giran en torno a una serie de cosas. En primer lugar, se restaura el templo. Y el templo va a ser un lugar central. Pero a la par, el templo está descentralizado por las sinagogas. Las sinagogas no son templos, son lugares de reunión, pero tendrán mucha importancia también para los israelitas. Ahora bien, el templo único, el templo de Jerusalén, será el único poder capaz de controlar a toda la comunidad. Y por eso el poder de los sacerdotes del templo de Jerusalén creció mucho. Otra idea importante es la ley. La ley ha crecido de importancia enormemente. Se ha podido codificar en el Pentateuco ya está cerrado, el Pentateuco contiene una ley intocable, una ley que hay que proteger con las costumbres nuevas, y la ley será
el verdadero culto de Israel. Otra cosa importante será el profetismo, que va desapareciendo por muchos factores. Pero en la época de la restauración ya los profetas, cuando aparecen, son mirados con sospecha, hasta que desaparecen prácticamente del todo, siempre con una nostalgia de que haya profetas. Los israelitas consideran que el último profeta verdaderamente canónico es Esdras, pero nos damos cuenta de que posteriormente siguieron reapareciendo. Juan Bautista fue considerado profeta, el mismo Jesús, nuestro Señor, fue considerado profeta, y después de la muerte del Señor todavía aparecían con frecuencia profetas en Israel, pero ya no son los profetas, salvo para nosotros el Señor, ya no son los profetas como se hablaba de ellos en el Antiguo Testamento. Otra cosa muy importante que aparece es la esperanza del día del Señor, el día de Yahvé, en el que vendrán el final de todos los males. Vendrá la restauración de Israel. Por eso el día del Señor se identifica con el día del Mesías y con el día del juicio final. Y luego hay, con respecto a los extranjeros, hay una doble relación. Por un lado, hay una relación de xenofobia, de apartarse, de afirmar la propia identidad, de rechazar a los extranjeros. Fijaros que en la misma época del Señor, comer con los extranjeros estaba muy mal visto. Cuando San Pedro come con los gentiles en Antioquía, vienen los de Jerusalén y le dicen, ¿tú qué haces? Y él se retrae, ¿no? Ya no come con los gentiles, ya no come con los extranjeros. Pero el cristianismo romperá con todo esto, ¿no? Sin embargo, en Israel no solo hubo una tendencia xenófoba, cerrada, de exclusión de todo lo extranjero, sino que al revés hay también una tendencia absolutamente contraria, que es universalista. Israel se considera el pueblo Mesías, por él va a llegar la salvación a todos los pueblos. El mismo Señor, hablando con la samaritana, dice, la salvación viene de los judíos, pero viene para todos los pueblos. Por tanto, en toda esta época de la restauración, estará siempre este conflicto latente entre lo que viene de fuera y la propia identidad. El rechazo de lo extranjero y el universalismo religioso. Son tendencias contrarias, pero que actuarán con suma eficacia en el pueblo de Israel. Y con esto, pues, diríamos, de alguna manera acabamos el tiempo de lo que podríamos llamar la historia sagrada del Antiguo Testamento. No obstante, todavía nos queda considerar un capítulo más, que es el capítulo de la rebelión de los israelitas contra la idea y la práctica helenista que se imponía. Y todo esto apareció con la revuelta de los macabeos y luego el reino de los asmoneos hasta llegar el tiempo de Jesús. Y a eso le dedicaremos dentro de 2 temas, porque el tema próximo se lo dedicaremos a algunos libros que no hemos tratado, los libros de Judith, Tobit y Esther. Finalmente tendremos otro tema más, que ya será el último, en el cual hablaremos de la oración de Israel concretada en los Salmos. Pero vamos, que con este tema, de alguna manera, hemos acabado lo que es la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Los 3 temas que vienen son ya como apéndices casi, como prolongaciones que nos abren al Nuevo Testamento. Y nada más.